Buenas tardes. Qué bueno que podemos estar aquí para adorar y alabar el nombre de Cristo. Para nuestro estudio vamos a dedicar este momento al Señor para que todo lo que hagamos sea para su gloria. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, de venir a este lugar. Señor, qué gran privilegio tenemos, Señor, de entrar en tu santuario, Señor, para inquirir en tu presencia, para adorarte, para exaltar tu nombre, Señor. Queremos, Señor, en esta tarde dedicar este servicio, Señor, a ti y pedir que tu presencia se mueva en medio nuestro. Señor, gracias porque tu palabra dice que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, allí tú estás, Señor, y tú eres el invitado especial en esta tarde. Así que, Señor, recibe nuestra alabanza y nuestra adoración, Señor, en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a ponernos de pie. Cuando la oscuridad me quiere ahogar y mi gozo intenta hoy robar, en medio del dolor fuerza me das, en ti estoy firme, en ti estoy firme. Tu amor vence el temor, en ti somos libres. Tu amor vence el temor, en ti somos libres. Tu amor vence el temor, en ti somos libres. La vergüenza no tiene lugar y las mentiras no me atraparán. Sin miedo mi pasado dejo atrás, en ti estoy firme, en ti estoy firme. Tu amor vence el temor, en ti somos libres. Tu amor vence el temor, en ti somos libres. Tu amor vence el temor, en ti somos libres. Es tu poder que puede liberar y a los muertos resucitarás. Es tu poder que me puede salvar. Hay poder en tu nombre, hay poder en tu nombre. Es tu poder que puede liberar y a los muertos resucitarás. Es tu poder que me puede salvar. Hay poder en tu nombre, hay poder en tu nombre. Tu amor vence el temor, en ti somos libres. Tu amor vence el temor, en ti somos libres. Tu amor vence el temor, en ti somos libres.
Gracias, Padre. Por tu amor somos libres en este mundo, Señor. Tenemos libertad y somos salvos, Señor. Por tu gracia, por tu amor, por nosotros. Gracias, Padre. Te adoramos, te glorificamos, Señor. Estoy firme en tu gran amor, firme de tu mano voy. Estoy firme en tu gran amor, mi roca eterna, mi roca eterna. Estoy firme en tu gran amor, firme de tu mano voy. Estoy firme en tu gran amor, mi roca eterna, mi roca eterna. Sí, Señor. Aleluya, Padre. Gracias, Señor. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Oh, no. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor.
esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Así es, Señor. Gracias, Padre. Eres bueno, eres santo, Señor. Gracias, Señor. Con grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran ruido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran ruido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Aleluya, sea el que me libertó. Aleluya.
Yes, aleluya, Padre. Gracias, Señor. Toda gloria a ti, Padre. Toda honra al Rey, Rey de Reyes y el Señor de Señores. Gracias, Señor. Padre, te pedimos que nos hable ahora, que te revele a nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra. Llénanos de tu Espíritu Santo nuevamente, Señor. Llénanos, Señor, que no quepa más entre nosotros. Gracias, Señor. Dirígenos ahora en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento. Vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a abrir nuestra Biblia. Eso fue como un lapso bien largo, solemne. En Marcos capítulo 10, versículo 35. Perdón, 46. Perdonen, no es 35, es 46. Y continuamos pues con nuestro viaje a través de la Biblia, estudiando el Evangelio de Marcos. Y hoy terminaremos otro capítulo de este Evangelio, el capítulo 10, que es glorioso, ¿verdad? Cuando podemos decir que terminamos ya un capítulo más de la Biblia, de estarlo estudiando. Y a la misma vez es interesante porque podemos también decir, bueno, qué glorioso cuando terminamos un capítulo en nuestra vida y seguimos hacia lo otro, ¿verdad? Así que vamos a leer en Marcos 10, 46. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Señor, te damos gracias en esta tarde nuevamente. Gracias por este tiempo donde podemos estudiar tu palabra, ser instruidos y edificados en ella, Señor. Y pedimos que en esta tarde, Señor, tú abras nuestros ojos, Señor. Señor, que podamos en esta tarde tener claridad, Señor, en tu palabra, que tu Espíritu Santo, que es el Maestro por excelencia, nos muestre, Señor, aquellas cosas que tú quieres que veamos, Señor, y que nos enseñe aquellas cosas que son pertinentes, Señor, a la vida y a la salvación en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues hoy vamos a ver la última paradoja que el Señor Jesucristo utilizó en el capítulo 10, ¿verdad? Para enseñarle a sus discípulos principios valiosos, principios de vida abundante, principios que también no solo
impactaron a los discípulos, sino que nos impactarán también a nosotros y que nos transforman, ¿verdad? Y cuando nosotros podemos vivir en estos principios bíblicos y podemos aplicar su palabra en nuestras vidas, pues sin duda alguna vamos a ser transformados radicalmente. Y hoy vamos a estar viendo cómo este hombre fue transformado radicalmente. Y la vida de los discípulos fueron transformados radicalmente, de adentro hacia afuera. Entender el reino de Dios, caminar como verdaderos discípulos de Jesús, buscando su perfecta voluntad, no la nuestra. Vamos a poder entender la obra de Dios y hacer la obra de Dios al estilo de Jesús, ¿no? Vamos a poder vivir en el Espíritu y vamos a poder ver la vida de la manera que Jesús la ve y vivir la vida de la manera que Jesús la vivió. Y la paradoja que hoy vamos a estar viendo es la de el pobre será rico. El pobre será rico. Y en el pasaje que nosotros leímos, pues claramente vimos aquí a un mendigo que dentro de la sociedad pues es considerado una persona pobre, insuficiente, pero que a la misma vez, al final de este pasaje, se convierte en una persona rica. Y la riqueza del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que tiene, dice la Escritura. La riqueza del hombre consiste en la abundancia de tener a Dios en su corazón. Así que más que ver la riqueza de este hombre, vamos a estar viendo la compasión y la misericordia de Jesús para con este hombre. Y la semana pasada estuvimos viendo que después de Jesús haberle dicho a sus discípulos por tercera vez que era necesario ir y padecer en Jerusalén, tuvo que lamentablemente tomarlos aparte y volverlos a corregir. ¿Y por qué tuvo que tomarlos aparte y volverlos a corregir? Bueno, porque sus discípulos tenían una visión distorsionada de lo que es el reino de Dios. Una visión completamente diferente a la visión de Dios. Y eso nos puede pasar a todos nosotros. Que nosotros veamos la vida cristiana y veamos la vida de una manera diferente completamente a lo que dice la Escritura y a lo que dice los parámetros bíblicos. Y ante tal ceguera espiritual, Jesús tuvo que corregirlos para poderle mostrar que la vida realmente consiste no en poseer los bienes y en tener posiciones como ellos pretendían. Ellos, después de que Jesús le había dicho que necesitaba ir a Jerusalén, ellos parece que no entendieron eso o no lo quisieron entender y se acercaron donde Jesús y le dijeron: bueno, Señor, queremos hacerte una petición, que nos hagas tú un favor a nosotros. Y Jesús le dijo: ¿y cuál es ese favor? Y ellos dijeron: bueno, que uno se siente a la derecha y el otro a la izquierda. La verdad es que el reino de Dios no consiste en posiciones, en bienes materiales, sino consiste en servir. Consiste en vivir como vivió Jesús. La palabra nos dice en Filipenses 2 que Jesús, siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino dice la Escritura que se humilló, tomó forma de siervo y llevó la cruz y murió en una cruz y nos dio un ejemplo a todos nosotros de lo que es ser un verdadero creyente, de lo que es ser un verdadero hijo de Dios, de lo que es ser un verdadero discípulo conforme a la voluntad del Padre.
Por eso la Escritura dice que Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y lo mismo ocurre con nosotros. La Escritura dice que cuando el hombre se exalta, Dios lo humilla. Pero la Escritura también dice que cuando nos humillamos, Dios nos exalta y nos pone en lugares donde jamás pensábamos que íbamos a estar. Así que Jesús iba delante de sus discípulos mostrándoles el camino. Y algo interesante que yo mencioné la semana pasada, que es que las cosas espirituales tienen que entenderse de la manera espiritual. Las cosas espirituales no se pueden entender con una mente meramente carnal, meramente humana, meramente del mundo, con la filosofía del mundo. La palabra de Dios dice que el hombre natural, o sea, el que no ha nacido de nuevo, el que no ha sido transformado, no ha sido regenerado, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Hay que entenderlas de la manera espiritual. Y en otras palabras, pues los discípulos de Jesús no entendieron la misión de Jesús, no entendieron lo que Jesús les decía constantemente, porque no habían sufrido una transformación, no habían sufrido una metamorfosis y estaban ciegos espiritualmente hablando. No fue hasta después de la resurrección que ellos recibieron al Espíritu Santo, nacieron de nuevo y sus ojos espirituales fueron abiertos y pudieron recibir la visión espiritual. Así que eso es bien interesante. En este pasaje que leímos, nos dice que Jesús había salido hacia Jerusalén y entonces dice que vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud se toparon con el ciego Timeo, el hijo de Timeo, que estaba sentado junto al camino mendigando. Y es importante solo para mencionar de manera histórica, este Jericó no es el Jericó que nosotros conocemos, al cual Josué fue y sitió 7 veces y al 7º día gritó. No, ese no es el Jericó. Este Jericó en el cual Jesús estuvo y fue saliendo es el Jericó que construyó Herodes. Estaba lo que es el Jericó alto y el Jericó bajo, los dos cerca el uno del otro. Lo único que el Jericó alto había sido construido por Herodes. Allí es donde estaban los spas, los gimnasios, el campo de golf, todas esas cosas para la gente élite, para la gente, tú sabes, de billetes, como dirían hoy en día. Y el otro Jericó que conocemos en las escrituras de Josué, pues ese Jericó había sido dejado para la gente común. Así que es bueno mencionarlo para que no pensemos que es el mismo Jericó, ¿verdad? Y entonces, interesante que en el pasaje paralelo de Mateo 20:29 no habla de un ciego, habla de 2 ciegos. Y a lo mejor tal vez algunos piensen, pero eso es como una contradicción. No, no es una contradicción. Simplemente Marcos posiblemente lo que hace es que utiliza a uno de estos ciegos porque fuese el que más hablara o el que más sobresaliera de entre los dos a la hora de Jesús estar pasando por allí. ¿Por qué aquel hombre estaba ciego? No lo sabemos. La Biblia no dice, y realmente yo no quiero especular tampoco, como los discípulos. ¿Quién pecó, Señor, este o sus padres? Entonces no vamos a especular en eso. No obstante, Jesús utilizó este momento para mostrarle a sus discípulos que en realidad
ellos estaban ciegos. ¿Cuál era la condición de ellos? Que ellos estaban ciegos en cuanto a su propósito y en cuanto a su misión. Y ¿sabe algo? Cuando Dios nos creó a nosotros, Dios nos creó y nos diseñó con un propósito en específico, para tener comunión con Él, para tener una relación íntima con Él. Pero la palabra nos dice que el pecado y la desobediencia pues trajeron desgracia, vergüenza y muerte espiritual. Y eso es lo que ocurre muchas veces cuando en la vida estamos enfocados en otros propósitos que no es el propósito principal en la vida. Es cuando tratamos o entramos en lo que se conoce como ceguera espiritual. ¿Y por qué? Porque nuestros ojos no están colocados en donde deben estar colocados, no están colocados en Dios, que nos creó y nos hizo para estar en comunión con Él. Jesús dijo en Marcos 4:12, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Y eso pasa mucho hoy en día. Hay personas que están viviendo para propósitos completamente diferentes a los propósitos por los cuales Dios nos creó. Y entonces, pues, lamentablemente están ciegos espiritualmente hablando. Inclusive esto ocurre mucho hoy en día en los matrimonios, en parejas que se divorcian, quitan la mirada de Dios, quitan la mirada de su cónyuge, de su pareja, para mirar al patio del vecino y ver, allí se ve la gramita bastante verdecita, me gusta cómo se ve, y terminan siendo pues cautivados y arrastrados por la concupiscencia de los ojos. La palabra de Dios dice en 1 de Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que los discípulos, de igual manera, tenían puestos los ojos en las cosas de este mundo, en las posiciones, en el poder, en la ambición personal. Y Jesús los confrontó con la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de que estaban actuando conforme a los rudimentos del mundo. Inclusive Jesús se lo dijo en el versículo 42. ¿No sabéis que los que sean tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellos potestad? Así que Jesús le dijo, mira, ustedes están pensando en las cosas del mundo y eso les está haciendo ver que la obra de Dios sea conforme a los rudimentos del mundo. Y lamentablemente el mundo tiene una manera de ver las cosas, pero en el reino de Dios otro es el caso. Así que, además de que Dios pues nos llamó a luz y dijo, ustedes son sal y luz en medio de las tinieblas. El mundo está siendo gobernado por las tinieblas. Dice la Escritura que el Dios de este siglo tiene cautivado, tiene una venda puesta en los ojos de la gente para que no puedan ver. Así que nosotros como la luz tenemos que reflejar. No es que esa luz somos nosotros, sino que la luz, así como la luna no puede alumbrar por sí sola, sino que refleja la luz del sol, de la misma manera nosotros
reflejamos la luz de Cristo. ¿Para qué? Para que pueda alumbrar a los que están ciegos. Así que la ceguera espiritual, una de las cosas que hace es que nos convierte en mendigos en la vida. Nos convierte en mendigos para que no podamos vivir lo mejor, para que no podamos vivir el propósito de Dios en la vida. Y ese es el caso que vimos aquí de Bartimeo, donde se encontraba junto al camino mendigando. Así que, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros quitamos nuestros ojos de Jesús? Hay ceguera espiritual, hay confusión, hay entonces abatimiento, entonces comenzamos a ser guiados por el miedo, por el temor, por las inseguridades, y entonces no estamos en libertad. Entonces caemos en ese episodio de ceguera espiritual. ¿Por qué? Porque sacamos nuestros ojos de Él. El versículo 47 nos dice que este ciego, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y bien interesante cuando yo leía este pasaje, porque aquí vemos básicamente el medicamento, o si usted lo quiere poner así, el antídoto de la ceguera, para la ceguera espiritual, y es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que este hombre, aunque estaba ciego, no estaba sordo. Y escuchó que era Jesús el que venía, y este hombre dice que al escuchar que era Jesús comenzó a dar voces. Aquí dice voces por no decir, empezó a gritar. Empezó a alzar su voz de manera que su voz pasara por encima de la multitud. Pues recuérdense que Jesús iba con una gran multitud. Y lo más seguro todo el mundo iba hablando y él empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y yo no dudo que este hombre haya escuchado de todas las cosas que Jesús había hecho, de todas las cosas de todos los milagros que Jesús había realizado, de cómo había libertado a un hombre de un espíritu inmundo en la sinagoga, cómo había sanado a la suegra de Pedro, cómo había sanado a un leproso, cómo había sanado a un paralítico, cómo había sanado a un hombre de una mano seca, cómo había sanado a una mujer del flujo de sangre, cómo había alimentado a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, cómo había sanado al ciego de Betsaida. O sea, las noticias corrían. Es verdad que allí no tenían ni WhatsApp, ni tenían YouTube, ni tenían Facebook, pero las noticias corrían y la gente sabía quién era Jesús. En fin, Jesús había hecho un sinnúmero de milagros y había mostrado un sinnúmero de misericordias para el pueblo de Israel, y esa voz había corrido y esa voz había llegado donde este hombre. ¿Sabe algo? Ese es el testimonio más grande que usted y yo podemos dar. Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ese es el testimonio más grande que podemos dar al mundo, que Dios ha transformado nuestro corazón. La Biblia dice que nosotros somos cartas abiertas para que los hombres puedan leer en nosotros. 2 Corintios 3:12. Greg Laurie en una ocasión dijo que el evangelismo más impactante a los hombres era contar lo que Dios ha hecho en su vida con usted, cómo Dios lo transformó, cómo Dios lo sanó, cómo Dios lo libertó. Y yo creo que todas esas sanidades fueron de boca en boca,
hasta que llegaron a donde este ciego, y este ciego dijo: ¿cuándo será que Jesús va a pasar por aquí? ¿Cuándo será ese día donde yo pueda encontrarme con Jesús? ¿Cuándo será que a lo mejor, si Él pasa, yo pueda tocar el manto como la mujer del flujo de sangre? O pueda caer postrado como algunos cayeron postrados, como el endemoniado de Gadareno. Y yo me imagino que dentro de su corazón y de su mente, eso era lo único que daba vuelta. Señor, ¿cuándo tú vas a pasar por aquí? Seguramente él fue instruido en la fe del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés. De seguro escuchó de la promesa que Dios le había hecho a David. En 2 de Samuel 7 y en 1 de Crónicas 17. La promesa de Dios a David fue que después de él, Dios levantaría a uno entre sus hijos, a Jesús, para que él edificara una casa. Yo leía esto, y cuando yo leía esto, yo me echaba a llorar porque yo sentía como Dios me hablaba, me decía: fíjate que David vino para decirme que él me iba a hacer una casa, y yo le dije: no, yo te voy a hacer una a ti. ¿Se recuerda quién nos dijo eso? Jesús. Y aquí yo voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Y qué esperanza tan gloriosa. Y este hombre, lo más seguro, oyó de esa promesa hecha a David. Y el título Hijo de David es esa promesa que Dios le había hecho a David de enviar al Mesías, el Salvador del mundo, que se sentaría en el trono de David para siempre. Seguramente escuchó la profecía acerca del Mesías en Isaías 61, de la cual Lucas habló y dijo, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Vista a los ciegos. Lo más seguro, él escuchó eso y dijo: no, yo tengo que, algo tiene que pasar, algo tiene que ocurrir. Jesús tiene que pasar por aquí, Jesús me tiene que visitar. Por eso es que el tiempo es ahora de leer la palabra de Dios, de entrar en la palabra de Dios, de leer esta carta de amor que Dios nos ha escrito, para que sepamos lo que pasó, para que sepamos lo que está pasando y para que sepamos lo que va a ocurrir y podamos estar confiados de que Él está en control. La Escritura dice: los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra permanece para siempre. Así que cuando este hombre oyó que era Jesús, seguramente dijo: esta es mi oportunidad. Y comenzó a dar voces: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabe? La fe nos abre las puertas a la transformación en nuestras vidas. Nos abre las puertas a lo imposible. Y yo no sé usted, pero ante las imposibilidades de la vida, esto es algo que todo el mundo, todo ser humano debería hacer. Clamar y clamar y clamar hasta que Dios nos hable y nos escuche. Bien fuerte: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí.
Y mientras más él clamaba, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, la gente le decía, cállate, hombre, cállate. Qué necio, haciendo tanto ruido. Y la verdad es que yo me imagino que Bartimeo no era un tipo que tenía mucho tacto, pero sí tenía algo, persistencia y determinación. Yo tengo que llamar la atención de Jesús. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay veces que ya cuando yo me siento que no puedo más con la carga, le grito, Señor, escucha mi oración, ten misericordia de mí. Y por más que las personas lo intentaban callarlo, no pudieron, porque él en realidad quería un toque de Jesús. Quería un toque de Dios. Y piense por un momento. ¿Qué necesita usted de parte de Jesús? ¿Hay algo que usted piense que es imposible y usted necesita que Dios intervenga? Tal vez un hijo pródigo, tal vez una enfermedad, tal vez un trabajo, tal vez su relación matrimonial, tal vez el área financiera, o tal vez es simplemente la duda y el miedo. Tal vez es una calumnia que alguien le... Yo no sé, pero sí Dios sabe. Sí Dios conoce todas las cosas. Y hoy es el día en que Jesús puede darle ese toque que usted necesita. En que Jesús puede responder a esa petición. La fe nos ayuda a transformar nuestras oraciones en oraciones efectivas y eficaces. Fíjense que este hombre, por más que le dijeron que se callara, él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, le dijeron, ten confianza, levántate, te llama. Entonces él, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús, y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. ¿Sabe? La persistencia de Bartimeo, la energía de Bartimeo en la oración es un buen ejemplo para nosotros. Él no se desanimó porque lo mandaron a callar. Él no se desanimó porque nadie lo pudo llevar hasta donde estaba Jesús. Él actuó en fe. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y la Biblia dice que andamos por fe y no por vista. ¿Sabe lo que dijo el predicador de predicadores, Spurgeon? Toma las puertas del cielo y sacúdelas con vehemencia, como si las sacaras o derribaras las barras. De pie en las puertas de la misericordia y no tomes un no como respuesta. Toca y toca y toca de nuevo, como si sacudieras las mismas esferas, pero para que obtengas respuesta a tu clamor. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos son los que lo poseen. Oraciones frías jamás se ganan el oído de Dios. Ponte de rodillas con toda tu fuerza si quieres lanzar las flechas lo más alto que puedas al cielo. Y este hombre no actuó en base a lo que sentía, ni a lo que decían los otros, ni a lo que querían callarlo. Este hombre actuó en la fe en las promesas de Dios, y pudo vencer la barrera que le impedían llegar a Jesús. Y la ceguera espiritual no actúa en fe, sino que mira las circunstancias, pero la fe no mira las circunstancias, sino ve y se mueve basado en las promesas de Dios
y sobre todo escucha la misericordia de Dios. ¿Sabe? Hay veces que por la ceguera espiritual no podemos ver las misericordias de Dios. Lamentaciones 3:21 dice: en esto meditaré y recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que hiere y sea colmado de afrenta, porque el Señor no desecha para siempre. No desecha para siempre. ¿Y sabe qué? Este hombre comenzó a decir: Jesús, hijo de David. ¿Por qué? Porque era el Mesías esperado. Y le dijo: ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Algo que los discípulos no podían entender. ¿Por qué Jesús estaba tan obstinado y tan determinado en ir a la cruz? No podían entenderlo, no podían asimilarlo. ¿Por qué? Porque estaban ciegos en sus propios intereses y en sus propias ambiciones. Y eso es algo que está ocurriendo hoy en día. Usted ve tantas barreras en la vida y se siente que en la vida hay cosas que no las puede entender ni las entenderá. Y eso pues causa que esté abrumado, desconcertado, sin saber qué hacer. Lo que hay que hacer es meditar en la palabra. Ir y ver la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Yo creo que aparte de Jesús, hay una contienda entre Job y Jeremías por ver quién sufrió más de los dos. Aparte de Jesús, vamos a sacar a Jesús. No obstante, ambos nos dan tremendas lecciones de fe y de esperanza. ¿Sabes? Job lo perdió todo. Y encima los amigos lo acusaron de estar en pecado. Qué gran consolación, ¿verdad? Jeremías fue rechazado por los suyos, encarcelado y colocado en un pozo séptico por llevar el mensaje de Dios. ¿Sabe? No por desanimarlo, pero si usted cree que la está pasando fea, sepa algo. Hay otros que la han pasado más fea y la están pasando más fea que usted. Medite y recapacite en la fidelidad de Dios, en la misericordia de Dios, y verá cómo Dios transforma su visión, su perspectiva de la vida y de su problema. La fe nos ayuda a responder y a orar correctamente. Fíjese que Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Yo no sé si usted se recuerda que esa fue la misma pregunta que Jesús le hizo a los dos discípulos. Cuando ellos le dijeron: Señor, haznos un favor. Y él le dijo: ¿qué quieres que te haga? Ellos, llenos de ambición y egocentrismo: Señor, sentarnos a la derecha y a la izquierda. Y aquí vemos a este hombre que le da una respuesta bien interesante. Y le dice: Maestro, Raboni, Señor. En el pasaje de Lucas paralelo, dice Señor.
que recobre la vista. Y es interesante porque este hombre ciego sabía que necesitaba de un toque de Jesús. Sabía que necesitaba la misericordia de Dios. Y sabía que Jesús había detenido con un propósito. Y qué hermoso cuando podemos ver a Jesús deteniéndose. Cuando iba de camino hacia Jerusalén para morir, Jesús le pudo haber dicho: chico, déjame tranquilo porque es que yo tengo más problemas que tú. Tú eres ciego, yo voy ahora y allí me van a crucificar. Déjame bregar con mis problemas. Bregamos ahorita con eso. Pero Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Fue una respuesta de amor, de compasión. Y así es que nos mira el Señor a nosotros. No importa que nosotros vengamos hecho cantos al Señor, el Señor siempre nos mira con compasión. ¿Sabe por qué? Porque sabe que somos polvo. Él se acuerda y sabe que somos polvo. Y Él tiene compasión de nosotros. Y así como tuvo compasión de este hombre que le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que me sanes. ¿Sabe? La ceguera espiritual no permite que oremos correctamente, no permite que oremos de la manera bíblica, sino permite que pidamos para nuestros deleites y placeres, en lugar de para nuestras necesidades. La fe ora de acuerdo con la palabra de Dios, de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Qué quiere que te haga? Y es obvio que este hombre era ciego. Sin embargo, Jesús le hizo una pregunta conociendo la respuesta. ¿Sabe por qué? Porque Él quería que sus discípulos escucharan que ese hombre estaba reconociendo quién era Él, que se estaba moviendo en fe y no como ellos que se estaban moviendo por ambiciones egoístas y personales. Ten misericordia de mí. Así que la fe en Jesús nos salva. Nos salva y nos convierte en seguidores de Jesús. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Interesante porque Jesús le dijo: vete. Y dice el relato que él comenzó a seguir a Jesús. Y yo no sé usted, pero la misericordia de Dios ha sido tan grande conmigo que yo no me puedo ir. Tengo que seguirlo. Cuando Dios nos transforma, cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, somos transformados por su amor, por su gracia, por su misericordia. Y lo único que podemos decir es: Señor, ahora tu camino va a ser mi camino. Hacia donde tú vayas, yo voy a ir, Señor. Así fue que le dijo a, ¿cómo se llama esta mujer de la? Ruth, gracias. Ruth le dijo: hacia donde tú vayas, yo voy a ir. Tu Dios será mi Dios. Amén. Y este hombre dijo: pero espérate, si yo estaba ahí muriéndome, ¿qué voy a hacer yo salir? ¿Hacia dónde voy a ir? Yo me voy con este hombre que me ha devuelto la vida, que me ha transformado. ¿Sabe? Eso me ocurrió a mí en el 1989. Yo estaba muerto. Yo estaba muerto en el alcohol, en la droga, y Dios me levantó
de la muerte. Y yo lo único que pude decir, bueno, yo aquí voy a seguirte, ¿a dónde tú quieres? Y terminé en Centroamérica y la gente no se explicaba. Y yo decía, yo sí sé por qué estoy aquí, porque estoy siguiendo al Maestro. Y ¿sabe qué? Este hombre hizo lo mismo. Así que la fe de este hombre no solo lo salvó, sino que lo llevó a seguir a Jesús. Era una fe específica, una fe bíblica, una fe determinada en alcanzar a Jesús. Dice la Escritura, y clamaba mucho más. No importando las circunstancias, ¿sabe? Los problemas te van a hablar bien duro para que tú no busques de Dios, para que tú no vayas a la iglesia, para que tú no te reúnas, para que tú no estudies la palabra, para que tú no tengas comunión con Dios. Nosotros tenemos que clamar más duro del ruido que podemos tener alrededor de nosotros. La fe de este hombre era una fe bíblica porque sabía quién era Jesús, hijo de David. Él sabía que Jesús era el Mesías. Era una fe que vino de un corazón humilde. ¿Por qué? Porque vino donde Jesús de manera humilde y le dijo, ten misericordia de mí. Una fe que se sometió a Jesús, le dijo, Maestro, Señor, reconociendo, Señor, tú eres Dios sobre mi vida. En una fe que podía decirle a Jesús lo que quería, Jesús, que recobre mi vista. ¿Sabe? Hay veces que yo me molesto cuando veo y escucho gente decir, no, clama y pide y reclama eso porque eso es tuyo. Y Dios, clama, ¿cómo es clama y recíbelo y entonces, no, yo reclamo esto. Nosotros no tenemos que reclamar nada. Nosotros tenemos que venir humildemente donde Jesús y decirle, Señor, ten misericordia de mí, dame. Mira, tengo esta necesidad. Jesús sabe qué necesidad nosotros tenemos. Él sabe cuáles son nuestras necesidades, no es nuestro deleite. La Escritura dice, sí, deleítate en Jehová. ¿Y qué? Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero una vez tú te deleitas en Jehová, ¿qué tú haces? Tú no le vas a pedir al Señor, dame un Rolls Royce, dame un Porsche, No, tú le vas a decir, Señor, ¿me podrías bendecir con más dones de tu Espíritu? ¿Podría yo amar como tú amas? ¿Ver la vida como tú la ves? Señor, que tu corazón, que mi corazón sea como el tuyo, que mi corazón se regocije con lo que el tuyo se regocija, pero que se quebrante también con lo que quebranta el tuyo. Entonces, ¿qué pasa? Dios empieza a contestar esas oraciones. Oh, yeah. Good, that's my son. Ese es mi hijo. Esa es mi hija. ¿Ve? Y Él sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Sí, Él dice que oremos por el pan nuestro de cada día, sí. ¿Cómo no? Vamos a orar, pero vamos a orar por nuestras necesidades, no por nuestros deseos. Así que la fe en Jesús trae resultados que transforman nuestra vida para siempre. Este hombre fue transformado, fue cambiado, recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. Así que eso es lo que Jesús desea de nosotros, que podamos dejar que Él obre en nosotros sus propósitos. ¿Sabes? Dios tiene un propósito en nuestra vida. Dejemos que Dios obre ese propósito. Y yo estoy seguro que Bartimeo dijo, ahora tengo la vista, voy a estar mirando siempre a Jesús. Voy a estar mirando siempre a Jesús.
¿Sabe? Hay un caso, también otro caso en la Biblia, donde Jesús sanó a un ciego y en ese caso Jesús prácticamente dijo que oraran por esa persona, porque ahora iba a tener la lucha. Porque cuando tú no ves, ¿cómo es que dice el refrán? Ojos que no ven, corazón que no siente. Pero ahora cuando tú ves, ahora la tentación va a entrar ¿por dónde? Por los ojos. El deseo de los ojos. Tengo una lucha cuando vamos a los moles o a las tiendas y usted ve eso y usted dice, ay, es que yo quiero eso, pero es que no lo necesito. Ahí es donde nosotros nos tenemos que poner bien bíblicos y comenzar a reprender, ¿verdad? Y decir, bueno, el Señor reprenda ese deseo de los ojos. Y yo me imagino que este hombre, a pesar de que ahora podía ver, iba a enfrentarse a una lucha grande. Pero ¿sabe qué? Él hizo algo que es lo que nos da la seguridad: seguir a Jesús. Seguir a Jesús. Poner nuestros ojos en Jesús. Poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay un comentarista que dijo, acércate al Hijo de Dios. Jesús, no pierdas el tiempo. Él está pasando y tú estás pasando hacia la eternidad. Y quizás nunca tendrás una oportunidad más favorable que la oportunidad que tienes hoy. Hoy es el día. No dejes que Jesús pase sin gritarle, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias porque a través de esta lección podemos ver que, Señor, a veces nos hemos encontrado ciegos, mendigando, Señor, porque hemos sacado nuestros ojos de ti, porque no hemos buscado un toque tuyo, Señor, porque no hemos decidido seguirte, Señor. Pero, Señor, que esta palabra pueda ser como un ancla en nuestras vidas, Señor. Que de aquí en adelante, Señor, nosotros podamos seguirte a ti, poner nuestros ojos en ti. Señor, como oré al comienzo de este estudio, Señor, abre nuestros ojos, que recibamos la vista espiritual, que podamos ver tu fidelidad, que podamos ver tu misericordia, que podamos ver tu gran amor hacia nosotros, Señor. Y que podamos, Señor, ser transformados por ese amor, podamos ser transformados por esa misericordia, por esa gracia. Y que podamos seguirte, no hoy, sino todos los días de nuestra vida, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Manténganos en oración. El sábado que viene, todas las madres, todas están invitadas. Vamos a tener una comida a las 5 de la tarde. Aquí en honor a las madres. Por favor, vengan. Vamos a estar compartiendo con todas ustedes y
dándoles honor a quien honor merecen. Así que si conocen a alguna mamá, invítenla, dile, vengan. Ahí en el slide y en el Facebook page pusimos de que por favor confirmen 48 horas antes para saber cuántas personas van a venir y entonces poder tener la comida, ¿verdad? Que no tengamos que, ¿verdad?, hacer como hizo Jesús, orar por la multiplicación. Así que, por favor, les esperamos. Nos gustaría verles y compartir con ustedes, aquellos que nos están viendo, que no pudieron llegar hoy, de igual manera. Amén. Pues Dios les bendiga. Salúdense.